Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla Daniel Sandoval, soy de Santiago de Chile. Eh, para los, para las personas que no me conocen, soy vidente, soy eh, maestro de visión remota, soy clarividente, si se podría definir de alguna manera. El día de hoy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Los saludo desde Santiago de Chile, desde la comuna de Puente Alto. ¿Cómo están? ¿De dónde me saludan? A la gente que me conoce, les mando un gran abrazo, los saludo con cariño. ¿Cómo están? ¿De dónde me están saludando? Estoy ajustando acá esta cosa para que empecemos a hablar el tema del día de hoy, que hoy día traigo un tema que es bastante interesante y tiene bastante controversia. ¿Ya? Hoy día quiero hablar del mundo intraterreno, ¿ya? Porque he notado que hay muchas dudas, ¿ya? Y obviamente que yo no lo sé todo respecto a esto, pero sé parte. Y lo que sí he visto es que hay mucha gente que anda mintiendo mucho y inventando muchas historias y son muy conocidos en TikTok y en todas las redes sociales. Les voy a mostrar un poco las fotos que traje. Las pongo aquí en este collage para que caigan varias fotos, ¿cierto? Vamos a ir comentándolas. Cada una tiene mucha información, así que vamos a empezar con el tema. No sé si, bueno, yo creo que obviamente que lo han visto. Hay hay en TikTok y en Instagram. Estoy en España, soy de Venezuela, tengo 43 años y estoy recomendando aquí. Estuve en Chile 6 años. Ah, muy bien. Eh, Como les decía, respecto al mundo intraterreno hay muchas dudas y hay mucha gente que está mintiendo mucho, que está inventando historias. ¿Ya? Como les, Como les decía también, yo no lo sé todo de respecto al mundo intraterreno, pero yo, gracias a la evidencia que tengo, a la experiencia que tengo, he podido entrar al mundo intraterreno, a una parte, y he podido ver ciertas cosas. De hecho, tengo unas publicaciones que ya hablan del mundo intraterreno, ¿cierto? Donde yo comento mi experiencia al entrar mentalmente, ¿cierto? Proyectándome mentalmente al mundo intraterreno. Logré entrar. Les voy a contar también esa experiencia. El punto es, como les decía, que hay mucha gente que anda mintiendo, inventando historias. ¿Han visto un caballero que creo que se llama Mr. Tartaria? Mr. Tartaria, o no me acuerdo cómo más le dicen a ese caballero. Hay otro que se llama Arlequín. Por ejemplo, yo cuando empecé a ver lo que decía Mr. Tartaria, de partida no resoné con él, ¿ok? No resoné con él, sentí que no había verdad en sus palabras, por una cuestión netamente de intuición, ¿ya? Por una cuestión netamente intuitiva. El punto es que este caballero, Mr. Tartaria, si cuando ustedes empiezan a ver lo que él habla, una de sus historias, dice que, por ejemplo, él fue a la Antártida, cosa que eso lo hizo físicamente, no fue una proyección mental como las que hago yo, ¿cierto? Él habla de que fue físicamente a la Antártida chilena y llegó en un yate y llegó, aparte en ese yate iba en un helicóptero también, en el cual después despegó, ¿cierto? Y recorrió la Antártida, según él, cosa que es imposible porque la Antártida está bloqueada militarmente. ¿Cierto? No cualquier persona puede ir a la Antártida a tomar un avión o un yate o un barco y llegar a la Antártida y después sobrevolar la Antártida. No cualquier persona puede hacerlo de partida porque militarmente no está permitido. Entonces desde ahí ya no me calzaba la versión de este caballero que le dicen Mr. Tartaria, ¿cierto? Entonces, lo otro es que este caballero, las fotos que él mostraba de cuando él estuvo supuestamente en la Antártida son falsas. Y eso se demostró, ¿cierto?
son como photoshopeadas, son ahí manipuladas, ¿cierto? Digitalmente. De hecho, encontrar la foto original donde él no aparece. Es un Photoshop bastante rancio, ¿cierto? Y lo otro es que él llegó supuestamente en un yate, pero llegó como en un yate de esos que andan en el Caribe. ¿Cachai? Y eso es súper raro porque tampoco un yate que navega por las aguas del Caribe tampoco puede llegar y acercarse a la Antártida, ¿cachai? O sea, la Antártida tiene un clima muy distinto, temperaturas distintas, hay glaciares, es muy distinta la navegación llegando a la Antártida que navegar en un yate por el Caribe, ¿cachai? Entonces, tampoco eso me hacía mucho ruido. Entonces yo decía, este caballero está mintiendo, ¿cierto? Y más que ya sentía, tenía la intuición de que este caballero estaba mintiendo. El punto es que, bueno, esa foto donde aparece el yate de él, de Mr. Tartaria, ¿cierto? Este caballero, que yo creo que debe ser un mitómano, quizás como similar a la chica esta que hablaba de que de que pertenecía a estudios Ghibli, ¿cierto? De que había trabajado en la en la animación del niño y la garza, ¿cierto? Es como ese tipo de personas, ¿cierto? Que mienten, inventan por ser conocidos, inventan cosas por fama, por plata, qué sé yo. Y la verdad es que, bueno, mi idea nunca ha sido hablar mal de nadie, ¿cierto? No es mi fin hablar mal de alguien. Pero el punto es que ellos están haciendo un daño porque están mintiéndole a muchas personas. Eso es lo que no me gusta, ¿ya? Mira, yo siendo vidente, ustedes mismos ven, la gente que más me conoce, por ejemplo, ven mis publicaciones y ven que a veces hablo cosas que no para todos también son muy comunes, ¿ya? Pero yo pongo mi fe y pongo mi corazón en que lo que yo he experimentado, mis vivencias son reales, ¿ya? Y yo tengo una vasta experiencia también como vidente con objetivos comprobables, esto se practica, se entrena, la visión remota se practica, yo hago cursos de esto, he tenido muchos cursos el año 2023, este año 2024 ya terminé un curso, estoy comenzando otro que vamos en la segunda clase. Y yo les enseño a hacer videncia a mis alumnos por medio del trabajo mental, por medio del mentalismo. Y lo hacemos con objetivos comprobables. ¿Ok? Los alumnos aprenden a hacer visión remota con objetivos comprobables. ¿Cachai? No son cosas que simplemente se imaginen y, yo imaginé, no sé, un mono acá, aquí, acá, y listo. Y no hay cómo comprobarlo. Yo enseño evidencia comprobable hasta que el vidente maneje a la perfección la evidencia. ¿Ok? Entonces, hay un entrenamiento que me avala básicamente y de bastante tiempo ya. El punto es, como les decía, que mi meta no es hablar mal de nadie, sino que defender la verdad, ¿ok? Para que las personas no estén tan a la deriva de gente tan mentirosa, porque en cierta forma nublan la visión de las personas que andan buscando la verdad, ¿ok? Que andan buscando algo que sea real, ¿cachai? Entonces cuando salen este tipo de personas hace mucho daño. Y más que a este caballero, por ejemplo, Mr. Tartaria, y hay otro que se llama Arlequín, que también miente mucho, lo siguen un montón de personas, ¿cachai? Y eso, el problema no es que lo sigan un montón de personas, el problema es que tienen acceso a infectar a muchas personas. Entonces, no, es que no es que sea mi verdad, ¿ok? Esto es lo que ocurre, no es que yo diga esta es mi verdad y esta es la realidad, no se trata de eso, se trata de la experiencia que yo he tenido entrando, ¿ok? Y aquí se los voy a comprobar en base a lo que hablan los antiguos maestros, a lo que muestran las expediciones que se han hecho en la Antártida con el almirante Richard Byrd, que aquí ya lo puse, está ahí arriba con este gorro de pelo, ¿cierto? Que en realidad es una chaqueta. Tengo un poquito más abajo a los Selknam que vivían en la Patagonia chilena y vamos a ir comentando las otras fotografías, ¿ok? Entonces les voy a comprobar que mi evidencia coincide con las pruebas de las personas que realmente han tenido acceso, ¿ok? Listo. Mira,
Yo en una de, en dos o tres, incluso cuatro publicaciones ya que yo tengo en mi perfil, yo les comenté una historia donde yo un día, hace aproximadamente 2 años atrás, estaba viendo History Channel, ¿cierto? A mí me gustan los documentales del History Channel que son bastante asertivos. Y ellos estaban mostrando al monte Kailash, ¿cierto? Este monte que está en China. Gracias, gracias. Este monte que está en China. Es un monte bastante misterioso, ¿cierto? A este monte se relaciona la ufología, seres extraños tipo Yeti o Sasquatch, ¿cierto? O el hombre de las nieves, le dicen allá. Eh, Hay fenómenos paranormales muy extraños. Ese monte nunca ha sido escalado porque los alpinistas cuando intentan hacerlo se desatan tormentas de nieve y de vientos huracanados muy fuertes. Entonces es como que alguien protegiera ese monte, ¿cierto? El monte Kailash. Se dice también que el monte Kailash es el hogar de Shiva, ¿cierto? Este dios hindú. La verdad puede ser variada según la energía. No coincido con eso. La verdad es la verdad. Por ejemplo, el mismo caballero, el mismo Mr. Tartaria o no sé cuánto, señor Tartaria, no sé cómo él tiene energía y miente. Entonces no va con la energía. La verdad es una sola. ¿Ok? Entonces pasa que en este monte han ocurrido desapariciones, hay presencia paranormal, hay presencia ufológica, eh, hay túneles bajo este monte y eso está confirmado por los mismos tibetanos, que son los que habitaban y habitan hasta el día de hoy, que son los más cercanos al monte Kailash, ¿cierto? De hecho se habla incluso que Jesús en un momento visitando el Tíbet se fue a la montaña de Kailash y ahí se perdió y estuvo varios días desaparecido, y se dice que por supuesto que Jesús a través de esta montaña Kailash entró al mundo intraterreno, ¿cierto? Porque eso es lo otro que se dice de la montaña Kailash, que finalmente es uno de los puntos de acceso al mundo intraterreno. ¿Ok? Entonces resulta que yo estaba viendo este programa, ¿cierto? Y me pareció bastante interesante. Yo dije voy a ir en visión remota, ¿cierto? En proyección mental, a través del mentalismo. Y lo hice, me proyecté allá con mis técnicas, ¿cierto? De proyección mental. Me proyecté al Monte Kailash y bueno, les voy a contar toda la historia ya para que tenga como bien claro todos los que están aquí en el live, porque hay muchos que no han visto mi publicación. Entonces resulta que me proyecto, aparezco, ¿cierto? Como con una especie de vista aérea sobre el monte Kailash, empiezo a girar, ¿cierto? Esto es una proyección mental, así funciona visión remota. Mi proyección mental empezó a girar alrededor del monte Kailash, yo lo comencé a observar y de pronto, intuitivamente, bajo hacia las faldas de monte Kailash y yo descubro una especie de entrada, era como la entrada de una cueva en las faldas del monte Kailash. El punto es que yo ingreso por ahí y me encuentro, al entrar, yo habría entrado, no sé, 20, 30 metros por ese túnel y de pronto diviso una silueta que se viene acercando, una silueta grande, y cuando me acerco más resulta que era un ser tipo reptil, ¿ok? Era un ser, no era un reptiliano. Hay personas que dicen que era un draconiano, pero tampoco lo sé. ¿Por qué? Porque este ser era un cocodrilo, parado en dos patas, caminando, como un ser humano. Tenía las patas largas como un ser humano y los brazos largos como un ser humano, ¿cierto? Pero era un cocodrilo. Era como el dios Sobek de los egipcios, que es un dios que es un cocodrilo humanoide, básicamente. ¿Ok? Y era un cocodrilo caminando en dirección contraria a la mía, es decir, yo iba entrando y él venía saliendo, por así decirlo. Y yo cuando lo veo me impactó, ¿cierto? Me asustó, me impresionó, porque era muy grande, debe haber medido alrededor de 2,5 metros, y eso que venía así como un poco encorvado, y era muy ancho, se veía como muy, muy pesado, muy grande, no gordo, era como bastante corpulento, pero era ver un cocodrilo, te lo juro que sí.
El punto es que yo sentía miedo, en un momento pensé en devolverme, ¿cachai? Porque de partida no esperaba encontrar algo de ese tipo, tan así como tan de buenas a primeras, ¿cachai? El punto es que me mantuve ahí porque yo dije, no, voy a confiar en que no me va a ver, porque la verdad es que a mí, yo nunca he podido ser visto, nunca he podido ser visto cuando me proyecto mentalmente, a menos que yo así lo quiera, ¿ok? Eso también es algo que se aprende a hacer en la visión remota. Entonces confiaba en que este ser no me iba a ver, y el ser seguía acercándose hacia mí. Y a medida que seguía acercando hacia mí, yo lo veo y era ver un cocodrilo, ¿cierto? Aquí esta parte de acá, del torso, por así llamarlo, era muy similar a la piel que tienen los cocodrilos por debajo, ¿cierto? Pero sí tenía pectorales, eso era muy extraño, sí era como mitad humano, mitad cocodrilo, ¿ok? Entonces yo empecé a notar todos los detalles y su cabeza era horrorosa, porque la cabeza era igual a la cabeza de un cocodrilo, así con el hocico alargado, ¿cierto? Entonces quedé impactadísimo. Y el tema es que este ser se seguía acercando hacia mí y yo me hice como hacia un lado y este ser no creo que me haya detectado siquiera, porque si no yo creo que me hubiese como echado. Y cuando va pasando por el lado observo más detalles de él y él venía como en una capucha, era como un, como de estas capuchas como tipo monje, pero abierta aquí, ¿cierto? Y tenía, no sé, como esta capucha encima era como un poncho, como le dicen acá en Chile, ¿cierto? Y era de color café, como color así tierra, color saco, era como un color parecido a este, ¿ya? Y era tejida. Para los que no saben, en Oriente, en China, Japón, incluso en la India, se habla de que finalmente el tejido, el cultivo de arroz, las artes marciales y muchas otras artes y ciencias fueron enseñadas por los extraterrestres, porque esta historia la he escuchado algunas personas y me han dicho, ay, los extraterrestres o estos seres tejían. La verdad es que no sé si eran ellos los que tejían, pero este ser venía con un traje que era tejido, ¿ok? Ok, entonces yo observo otros detalles del cuerpo de este ser que era bastante corpulento y lo otro es que yo lo veía que era como viejo, era como un ser viejo, no era como un ser joven y caminaba así como con un paso bastante pesado y como que cada paso como que se iba un paso hacia allá y un paso hacia acá, caminaba como así, ¿cachai? Y era impactante. Yo cada vez que lo cuento como que me impacta todavía porque no lo puedo. Es increíble ver un ser como de ese tipo y tan grande. El punto es que el ser pasa y yo lo miro por detrás y por debajo de esa capucha que él llevaba sale una cola enorme, tal cual una cola de cocodrilo. Ok, entonces resulta que este ser pasa para allá y yo me voy. Salí del túnel, ¿cierto? Por el mismo donde entré, salí de alguna manera, abro los ojos, se termina la proyección mental y quedé como un poco en shock, bastante tiempo, porque no imaginaba que me iba a encontrar algo así, ¿ok? El punto es que ya eso era suficiente para mí, ya eso había sido suficiente, entonces por eso mismo terminé como la visualización. La cosa es que en otra visualización, como una semana después, vuelvo a ir y encontré la misma apertura y entro de nuevo por ahí y yo dije a lo mejor me vuelvo a encontrar con el mismo ser. La cosa es que pasé el punto donde había visto al ser anteriormente y no lo vi, seguí adelante y empecé a recorrer sin fin. Sí están empezando a aparecer, amigos. Empecé a recorrer un sinfín de túneles enormes, no eran como entradas tan pequeñas, era como grande, ya del piso al techo, por así decirlo, de este túnel, tiene que haber, no sé, yo veía que era como de 4 metros, más o menos, como una apertura así. ¿Ok? Entonces yo empiezo a recorrer un sinfín de túneles mentalmente y de pronto llego a un lugar donde había una gran apertura y yo observo y estaba lleno, pero lleno de estos seres. Y no todos eran cocodrilos, habían otros que eran tipo reptil.
ya como les dicen los reptilianos, ¿cierto? Que son entre humano y reptil también, pero que tienen como el hocico más achatado, como más humano, ¿cierto? El otro era no, prácticamente era un cocodrilo, ¿cierto? Que tenía el hocico alargado, tal cual un cocodrilo. Y estaban como ahí, habían algunos que estaban como en una especie de mini laguna que había dentro de esta caverna, y algunos se metían al agua, algunos salían, algunos estaban acostados como afuera, y habían como fuego, prendían fuego ellos, ¿cachai? Y era súper extraño y estaba lleno. Yo creo que tiene que haber habido, no sé, unos 300 400 de esos seres. ¿Ok? Entonces, ¿cachai? Que yo observo eso y quedé impresionado. Así como, no puedo creer que esto exista aquí. ¿Cachai? Y era intracavernario. Estaba dentro de la montaña. ¿Cachai? El punto es que vi eso y volví a abrir mis ojos, terminé esa visualización, también comencé a analizarlo todo porque ya había visto un ser que era súper extraño y después fui de nuevo y vi un montón de esos seres en conjunto con otros que eran tipo reptil similares. ¿Ok? En este momento no puedo leer comentarios ahora, ya después voy a leer comentarios después que termine de hablar y avanzar con la historia. El punto es que voy una tercera vez a los días después y entro nuevamente por donde había entrado la primera vez. Empecé a recorrer los túneles, pasé donde yo había... Y avanzando por un sinfín de túneles, era como un laberinto, y en un momento salgo y resulta que salgo a un mundo intraterreno, que estaba como en dirección hacia abajo la montaña. Es decir, yo me iba moviendo así por dentro de la montaña y en dirección hacia abajo. El punto es que yo salgo de la caverna y al salir lo primero que veo es como una selva gigante. Era una selva gigante, gigantesca. El punto es que las plantas que estaban ahí eran enormes. ¿Ok? No puedo reconocer, en realidad no pude reconocer ninguna planta de ahí que sea igual a la que están acá. ¿Ok? No pude reconocer, ese árbol es tal árbol, ¿cierto? No pude reconocer. Y eso que yo sé de árboles, porque de hecho yo soy escultor en madera, ¿cierto? Trabajo con troncos de madera. Sé mucho de especies de árboles y no pude reconocer ninguna ahí. Lo otro que me parecía muy extraño que eran gigantescas las hojas, y los árboles eran gigantescos, 10 15 metros los árboles. Y yo veía todo esto desde arriba, también lo que se veía y que aquí, yo sé que hasta a este punto ya hay mucha gente que no me va a creer, ¿cierto? Y eso es normal, porque, y no lo juzgo, ¿cachai? No lo juzgo porque yo sé que es raro. De hecho, para mí, cuando yo vi eso, para mí también fue impactante, no lo creía. Pero ya era la Ami- tercera vez, ¿cierto? Y esta Hola, persona, pues, me llegó la solicitud para unirme, ¿ok? Y yo acepté. Pero qué solo raro, una... no, yo no he mandado solicitud, Bueno, sorry. Entonces, disculpa, pero si quizás yo pasé a apretar. Entonces salí a este mundo intraterreno, ¿cierto? A un mundo que estaba bajo la montaña Kailash y era una especie de selva, ¿cierto? Muy grande, como les decía. Lo otro que pude apreciar inmediatamente que sobre esta selva había un pequeño sol, ¿ok? Dentro de esta gran cavidad que había dentro de la Tierra, es decir, en la parte alta era piedra, ¿cachai? Prácticamente era una gran cavidad, pero era enorme, 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 que estaba dentro de la Tierra, ¿cierto? Bajo la montaña. Y había este pequeño sol ahí, y al mirar yo ese sol, supe que ese sol era tecnológico, ¿ok? Lo habían creado con tecnología. Y eso ahora no es tan extraño. Por ejemplo, los japoneses inventaron un sol artificial que hace poco, de hecho, lo mostraron y lo hicieron flotar o volar, no sé cómo llamarlo. Y lo mostraron, era un avance tecnológico impresionante. Y de ese sol podían sacar energía, no sé, nuclear, no lo sé bien, pero fue un invento que hicieron hace poco los japoneses. Entonces, ahora que yo vi ese invento, me hizo más sentido aún el que yo hace 2 años atrás haya percibido que ese sol era hecho de tecnología. Y era un sol pequeñito. No tiene que haber medido más de 4 metros de diámetro, pero era igual que un sol.
iluminaba igual que un sol. Y ese sol era el que mantenía justamente toda esta vegetación. ¿Cachai? Entonces, yo ya estaba impactadísimo. Estaba impactadísimo. Bajo a la parte baja de la selva, como la superficie de la tierra de la selva, y veo dinosaurios. Hay adentro de la tierra dinosaurios. Veo una especie de velociraptor y veo una especie de diplodocus, que es el que tiene el cuello largo. Y yo, mi cabeza estaba pero así. Te juro que estaba explotado. No entendía nada, no entendía ni coco, te lo juro. Pero estaban ahí. Esas cosas estaban ahí. Otros seres que pude percibir eran como humanoides, se parecían a los grises. De hecho, yo dije, son extraterrestres, son los grises que nosotros conocemos, pero no eran tan pequeños como de 1,20 m, eran como de 1,80 m a 2 metros. Incluso más, yo creo que pueden haber sido algunos, porque habían unos que eran, no sé, de 1,80 m y ahí se veían otros como más grandes. El tema es que yo pasaba por esta selva y vi a esos seres y vi a otros que eran como el Yeti, como Pie Grande. O Sasquatch, cierto que eran como simios, pero eran también muy grandes, medían como 3 metros. Entonces yo estaba, no sé, anonadado. El punto es que yo veía esta selva y al fondo de esta selva, siempre con el techo de piedra, pero muy alto, era una cavidad muy alta, al fondo allá se veía como montañas, ¿ya? Eran como montañas dentro de la tierra, ¿ok? Muchas personas dicen, pero ¿cómo van a haber montañas dentro de la tierra? Sí, pues porque hay protuberancias dentro de la tierra, picos altos que forman como estas especies de montes o montañas, no es adentro de la tierra no es como parejo, ¿cachai? Hay estas puntas que se forman, no sé cómo. El punto es que yo viendo eso, estuve en esa visualización 10-15 minutos y me devolví. Entonces yo pude ver eso. Ahora, les voy a mostrar una foto de cómo los tibetanos antiguos, y esta foto tiene miles de años, es una representación que hacen hasta el día de hoy idéntica los maestros tibetanos y del mundo intraterreno, y lo describen así, mira. Mira cómo aparece acá, en esta foto verde, ¿cierto? Donde se ven como montañas alrededor, después viene como una parte que es como verde, que es como selvático, y después se ven nuevamente montañas. Entonces, yo al ver esto, cuando yo vi esta fotografía tibetana muy antigua, yo dije, yo salí por una de estas montañas que se ven acá en la orilla. Y yo salí, la selva es esta especie de verde que hay entre estas dos líneas de montañas. ¿Cachai? Porque yo salí aquí, recorrí esta zona y al fondo se veían más montañas que son las que están en el centro. Y este dibujo me hizo mucho sentido de lo que es el mundo intraterreno. Y lo otro es que lo pintan y lo muestran verde. Y es así, tal cual, es verde, porque hay una selva dentro, hay un sol artificial que mantiene todas estas especies. ¿Cachai? Y lo otro es que acá en el centro se ven personas, ¿cierto? Se ven como dioses. Supuestamente es Shiva, ¿cierto? Con sus dioses que lo acompañan. Y yo, la presencia de Shiva, yo, de hecho aquí yo sé que no me van a creer y tampoco lo juzgo, pero yo vi a Shiva. Te lo juro que sí, te lo juro por mi mano. Yo vi a un ser que era azul y que estaba vestido muy igual a como lo representan los hindúes y estaba en una esfera de energía azul también y estaba levitando, este ser estaba flotando y este ser emanaba una sensación indescriptible. Indescriptible, era entre armonía, energía, sabiduría, calma y a la vez como omnipresencia. Era como una omnipresencia y omnisintiencia que tenía este ser. Y yo te juro, yo no sé si era Shiva, ¿cachai? Yo no puedo asegurar que era Shiva, pero era idéntico a como representan a Shiva en los textos védicos y hindúes. Gracias Fran, gracias hermano. Entonces yo digo, bueno, era muy similar, no sé si habrá sido el mismo, pero era idéntico a como lo representan los hinduistas, ¿ok? Entonces, lo otro, mira, este es el mundo intraterreno, ¿cierto? Y acá abajo puse otra foto que ustedes la pueden ver, ¿cierto? Donde aparece
que esta foto, ay, se me corre, no sé cómo ponerla, ya, aquí al lado de donde aparece esa momia, esta foto verde, aparecen los dioses que acompañan a Shiva y aparecen dentro de unas especies como de cajitas voladoras, que ellos le denominan los vimanas. ¿Ok? Y estos vimanas, bueno, de hecho, incluso a mí el concepto vimana me gusta mucho y de hecho mi taller se llama Taller Vimana. Las personas que quieran ver mis obras, esculturas en madera, visiten la página de Facebook Taller Vimana 2019, ahí están todas mis obras, ¿ya? Entonces, me hace mucho sentido porque ¿qué pasa con estos vimanas y estos seres que están dentro de estos vimanas voladores? Que este caballero que está acá, ¿cierto? Este que tiene aquí, que aparece su rostro con pelos, ¿cierto? Sobre su cabeza, que es una chaqueta con gorro que tiene muchos pelos, ¿cierto? Como los esquimales, se llama Richard Byrd, ¿ok? Este caballero se llama Richard Byrd. No puedo correr, centrar bien la foto. Este caballero, Richard Byrd, hace ya unas buenas décadas. No recuerdo bien la fecha, ya no soy súper malo para la fecha, pero esta Operación High Jump. Este caballero comandó USA 1947. Muchas gracias, Carlos Muñoz, por ese dato. ¿Ya? Gracias. Oye, qué bueno eso, que me apoyen con los datos, porque muchas veces se me van ciertas cosas. Este caballero, el señor Richard Byrd, fue el almirante que comandó una misión de expedición a la Antártida Sur, ¿ok? A la Antártida chilena, por así decirlo. Y este caballero se dirigió en la operación High Jump con más de 4.000 personas, es decir, soldados. Llevaron buques de guerra, llevaron aviones, ¿ok? Llevaron armas, llevaron un montón de armamento militar y llevaron también provisiones para poder sobrevivir varios meses ¿cómo que se llama? En ese ambiente tan hostil. El punto es que este caballero hizo esta expedición, como le digo, esto es historia, ¿ok? Esto no está en duda. Todos saben que el almirante Richard Byrd fue a la Antártica, ¿cierto? Y hizo esta operación. Hay textos de historia que cuentan esto. El punto es que este caballero llegó lo más cercano posible a la Antártica, ¿cierto? Con sus barcos y desplegaron los aviones que ellos llevaban, ¿cierto? Militares. Sí, Carlos Muñoz, ahí vamos a hablar de eso. Despegaron sus aviones militares, ¿cierto? Y empezaron a sobrevolar la Antártida en el año 57. Y resulta que de pronto iban 5 naves, en una iba él, iban 5 naves, ¿cierto?, de Estados Unidos, y de pronto aparecen Foo Fighters. Los Foo Fighters son estas esferas de luz que fueron conocidas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Les denominaron Foo Fighters, ¿cierto? Y de hecho ninguno de los dos bandos, ni de Estados Unidos, ni los japoneses, ni los de Inglaterra, ni los alemanes, ¿cierto?, que estuvieron en las dos guerras, finalmente no sabían de quién eran estas luces. Los alemanes, por ejemplo, pensaban que eran estadounidenses, los estadounidenses pensaban que eran de los alemanes y así. El punto es que estas luces salieron al encuentro de los aviones del almirante Richard Byrd. Los Foo Fighters son esferas no tripuladas. No sé si todos. Yo creo que hay algunas que sí son tripuladas. Yo creo que las más pequeñas no son tripuladas. Pero he visto videos donde estas esferas de luz se abren así como ventanas. Y es como que si fuera una ventana interdimensional. Y a través de esa ventana hay seres que observan. Eso yo he visto videos de cámaras de seguridad que registran eso. Qué bueno que seas ufólogo. Háblame por interno porque podemos conversar de esto. Como te digo, esos Foo Fighters tienen la capacidad de entrar a lugares. De hecho, yo vi, aquí me estoy yendo un poco el tema, pero quiero hablar este punto. Estas luces pueden entrar. Yo vi un video de una cámara de seguridad de una fábrica, no me acuerdo en qué país. De hecho, ese video no lo he podido encontrar. Lo he buscado mucho en YouTube y no lo he podido encontrar. Parece que lo borraron. El punto es que una de estas luces entra a una fábrica y esta luz se expande. Y a través de esta luz se ven dos seres tipo grises observando así por la ventana. Es como que se abre una ventana interdimensional y ellos pueden observar donde sea, ¿ok?
Entonces, y hay otros que son tripulados, porque hay otros que se ven que parecen Foo Fighters, pero no son Foo Fighters y son tripulados. Y hay otros que sí son Foo Fighters. De hecho, yo también he tenido experiencias con Foo Fighters. Una vez un Foo Fighters entró a mi taller, me rodeó y yo tengo fotos de eso. También te puedo enviar esas fotos, Carlos Muñoz. Yo alcancé a captar eso y esa es otra gran historia. Ok, entonces Richard Byrd iba con sus aviones sobrevolando la Antártica, ¿cierto? Y aparecen Foo Fighters que empezaron a volar con ellos a los lados. Y el punto es que los aviones del almirante Richard Byrd, aquí lo vamos a agrandar un poquito, los aviones del almirante Richard Byrd perdieron el control de las naves. Y estas naves comandaron los 5 aviones hacia una parte donde había una gran cavidad. Justamente en el centro de la Antártica se veía un gran hoyo, un gran forado, una especie de hoyo, verdadero hoyo gigantesco. Y abajo el almirante Richard Byrd dijo que se veía vegetación verde, que corresponde con lo que yo vi cuando entré al mundo intraterreno y que corresponde con cómo describen los hinduistas y los tibetanos el mundo intraterreno, absolutamente verde. ¿Ok? De hecho, la gente de Punta Arenas, yo tengo amigos y alumnos que son de Punta Arenas, me han dicho que muchas veces a Punta Arenas llegan pétalos de flores que no son conocidas en la superficie y nadie sabe de dónde vienen, si lo más cercano que hay es la Antártica. Bueno, vienen de ahí mismo. El punto es que Richard Byrd, al sobrevolar este gran hoyo, este gran forado, ¿cierto?, que había en la Antártica, dice que van sobrevolando y que empiezan a ver verde y a la vez ellos iban bajando también hacia este hoyo y dice que él a la distancia logra ver mamuts, estos elefantes enormes del tiempo jurásico. Dicen que él los vio y eso aparece en el diario del almirante Richard Byrd. Existe un diario de este caballero donde él describe toda esta experiencia completa y él dice que en ese momento él logra ver una manada de mamuts. Y los mamuts, obviamente ustedes saben que se extinguieron hace millones de años acá en la superficie. Eso es lo otro. En la superficie se extinguieron hace millones de años. Entonces, ¿qué ocurre? Que este caballero ya no sabía qué pasaba, porque eh, de pronto ya no tenían el manejo de los aviones y iban con Foo Fighters a los lados, estaban viendo un hoyo y abajo la superficie que estaba bajo ese hoyo había vegetación, cosa que no correspondía a la Antártica, y había mamuts. Entonces este caballero estaba totalmente vuelto loco. ¿Ok? Y en eso que también que él comenta en su diario que él trataba de comandar el avión y no, el avión no respondía y ninguno de los 4 aviones que también que lo acompañaban. Y también perdieron la comunicación entre ellos, ¿cierto? Porque no existen los ovnis ni los extraterrestres. Bueno, ahí pueden ver una persona NPC que no es capaz de creer en algo más allá, ¿ok? Típico pensamiento NPC. Ok, entonces, este caballero estaba vuelto loco. De pronto, el almirante Richard Byrd dice que una voz en su cabeza le dice: Almirante Richard Byrd, tranquilo, usted está en buenas manos. Lo llevaremos ante el Consejo de Agartha. Agartha, ¿cierto? La tierra del mundo intraterreno, que su capital, o como su centro, como aparece aquí, los hinduistas dicen que su centro, como la capital de Agartha, es Shambhala. Entonces este caballero Richard Byrd comienza a decir que empezó a escuchar esta voz que le dijo que estuviera tranquilo, que lo iban a llevar ante el rey de Agartha. El punto es que las naves con los Foo Fighters descienden en una zona donde había una ciudad dentro de la tierra y alrededor estaba lleno de verde. El punto es que dice que ellos salen de las naves aterrizan, los Foo Fighters desaparecen y dice que ellos salen de las naves y que este mundo era como un mundo tipo la ciudad, el mundo de Thor, tipo, ¿cómo se llama el mundo de Thor? Se me olvidó el nombre del mundo de Thor, pero que era como muy similar. Entonces, ¿qué pasa? Que a este caballero, Asgard, muy bien. El punto es que este caballero lo salieron a recibir humanos.
y eran humanos gigantes. Eran humanos que medían más de 3 metros. Algunos decía él que medían 5 metros. Richard Byrd decía esto y eso sale en su diario. Él decía que él a los seres estos les llegaban abajo la cintura, prácticamente como al muslo. Eran como 3 veces un humano, ¿cierto? Entonces resulta que ellos empiezan a ver este castillo, a las personas que eran enormes, y lo llevan ante el rey, y el rey también era un humano gigantesco, y dice que comienzan a hablar con él, y el rey dice que le comienza a comentar que ellos sabían todo lo que pasaba en la superficie. Ellos sabían todo, absolutamente toda la historia del mundo superficial. Y ellos decían que ellos esperaban que ojalá la gente de la superficie pudiese avanzar en su conciencia. ¿Ok? De hecho, uno de los mitos de la cultura hinduista dice que cuando el mundo esté a punto del colapso global, a punto de autodestruirse, el rey de Shambhala o de Agartha iba a surgir de las profundidades y iba a salvar al mundo. Esa es lo que dice una de las mitologías del hinduismo. El punto es que este rey le comienza a decir a Richard Byrd que finalmente todo lo que él pueda experimentar acá, una vez que él vuelva a la superficie, nadie le iba a creer porque era bastante extraordinario. Y cosa que así fue, ¿cierto? El punto es que Richard Byrd estuvo varios días dentro de la Tierra y él describe a la perfección este mundo intraterreno. Y era una selva. Y él también hablaba de dinosaurios. Ahí es cuando a mí me empieza a hacer sentido lo que dicen otras teorías de grandes maestros que yo he escuchado, que dicen que los dinosaurios, esa es la Agenda 2030, aparecerán todos estos seres diabólicos. Oh, esta mujer habla puras tonteras, la vamos a bloquear mejor. Ya. Entonces, se me fue lo que estaba hablando. Entonces, el punto es que Richard Byrd describe todo este mundo intraterreno, ¿cierto? Ah, y eso, la teoría de los otros maestros. Y hay otros maestros que hablan que finalmente los dinosaurios también existían en el tiempo jurásico, ¿cierto? Existían en la superficie y que una especie de meteorito que yo creo que fue una intervención extraterrestre, exterminó a los dinosaurios y los que sobrevivieron fueron desterrados a vivir en el mundo intracavernario. Y es ahí cuando me hace sentido cuando también los hinduistas dicen que los seres reptil viven dentro de cavernas. Es decir, son intracavernarios, como el ser que yo vi cuando entré por el monte Kailash, que estaba en medio de la montaña finalmente, ¿cachai? Son intracavernarios. Y el resto de dinosaurios propiamente tal, no estamos hablando de humanoides tipo reptil, o de humanoides tipo draconianos, o de humanoides tipo cocodrilo, ¿ok? Estamos hablando de dinosaurios propiamente tal. Muchos de los dinosaurios fueron llevados también al interior del planeta, al mundo intraterreno. Entonces me coincide con lo que vio Richard Byrd, con lo que dicen los hinduistas, con lo que vi yo cuando entré en esta proyección mental a través del monte Kailash. ¿Cachai? Lo otro es que todos estos mapas que aparecen en Google Earth, por ejemplo, esta imagen que yo saqué del Google Earth, de hecho aparece con el logo de Google abajo. Oh, no lo... ¿Sabéis que nunca puedo centrar bien las fotos? A ver. Ya, pero ahí se nota. Esta foto es una foto real que yo acabo de captar del Google Earth, donde en la Antártica, el centro, que es justamente donde Richard Byrd dice que hay un gran hoyo, está tapado con un fondo blanco. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué Google hace esto? ¿Cachai? Finalmente ellos saben que esto es real, ese gran hoyo ahí, ese gran forado existe y ellos lo borran. ¿Cachai? Por qué poner ahí un punto blanco enorme más encima si finalmente no hubiese nada ahí?
No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, eso es otra demostración de que algo ocultan, ¿ok? Lo otro, que es muy interesante, que estos señores que tengo aquí son los Selknam. Selknam, así se llama. Y ellos eran originarios, aborígenes de la Patagonia, ¿ok? Estas personas que están disfrazadas de forma extraña son del pueblo Selknam, que es el pueblo más cercano a la Antártica. Y estos señores que se disfrazaban de estas maneras, de hecho aquí hay dos diseños de disfraz, pero los Selknam tienen otros tipos de disfraces que son también súper extraños. Hay unos disfraces de los Selknam, ¿cierto? Que ellos aparecen incluso como con un disfraz así como con un cuerno como cruzado y pintados de rojo y de blanco, de negro. Aquí no se nota porque la imagen aparece en blanco y negro, pero realmente los Selknam se pintaban de rojo fuerte, ¿ok? Como un rojo sangre. De hecho, el color rojo lo sacaban de la misma sangre de los animales. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo Selknam, el pueblo Selknam, ¿de qué habla la historia del pueblo Selknam? Y aquí ustedes van a empezar a entender la conexión que tiene el pueblo Selknam con el mundo intraterreno. El pueblo Selknam, mira, les voy a dar las dos versiones. Los libros de historia en Chile dicen que el pueblo Selknam, a través de estos disfraces y de sus ceremonias, que ellos rinden tributo a sus antepasados, es decir, a sus tatarabuelos, ¿cierto? A sus ancestros humanos. ¿Ok? Eso es lo que dicen los libros de historia oficiales en Chile, ¿cierto? Y se disfrazan así, muy extrañamente. Y estos son dos diseños de otros muchos diseños que tienen los Selknam. Pero el punto es que los nativos verdaderos Selknam, que al día de hoy quedan muy poquitos, yo acabo de ver un video de YouTube de un descendiente Selknam, de un viejito Selknam, que es uno de los últimos Selknam que hay, donde dice que la historia que cuentan los libros de historia en Chile está absolutamente errada y que fue cambiada por los historiadores y que no reconoce y no tiene nada que ver con la historia real de los Selknam. ¿Por qué? Porque los Selknam dicen específicamente en sus mitología y en sus historias, ¿cierto? Que pasaban de persona a persona, que estos seres a los cuales ellos rendían tributo bailando en ceremonias y todo eso, y se disfrazaban, ¿cierto? Y eran varios, dicen que ellos rendían tributo a los seres que venían de las estrellas, a los seres que venían del cielo. Ellos los veían llegar desde el cielo, ¿cierto? Y veían bajar de naves a seres súper extraños, que eran similares a esto. Mira, mira las cabezas. Ay, no puedo correr la foto. A ver. Siempre pasa lo mismo con esto. A ver, voy a correr por allá. Mira las cabezas como puntiagudas y como les digo, aquí hay solamente dos diseños. ¿Qué es lo que les hace pensar a los pseudo historiadores chilenos que un ancestro, un espíritu podría verse de esta forma? ¿Dónde la vieron? No tiene nada que ver con un espíritu. ¿Cuándo han visto que un fantasma está así, de esta forma? ¿Cuándo han visto que un fantasma tiene una cabeza alargada? ¿Cuándo han visto que un fantasma tiene rayas en el cuerpo, puntos que son rojos, o que son negros, o que son blancos? Y esta cabeza alargada es pequeña porque hay otras cabezas que son mucho más alargadas, que parecen como a las cabezas de la película Alien, el xenomorfo. ¿Cachai? Entonces, espérate, a ver si ahora, ahí sí. Entonces, no tiene nada que ver la cultura Selknam con sus historias que cuentan los mismos Selknam, no tiene nada que ver con la historia que les cuentan a los niños en los colegios, en los libros sobre los Selknam.
¿Cachai? Porque ¿qué te hace pensar que un ancestro se va? No, mi abuelito yo lo recuerdo así con la cabeza alargada. ¿A dónde? Imposible. Los Selknam adoraban a seres que eran de otras especies. Eran seres que venían en naves. Y ellos los adoraban porque estos seres se comunicaban telepáticamente con los Selknam. Y los Selknam, cuando llegó Magallanes, ¿cierto? Que por eso se llama, ese paso se llama Magallanes, por este portugués, ¿cierto? Por este portugués que vino, ¿cierto? Y finalmente le puso su nombre, imagínate, pues vienen de lejos y le cambian el nombre hasta la tierra, imagínate. ¿Y qué pasó? Que los Selknam le contaban las historias a los europeos, ¿cierto? A los portugueses, ¿cierto? Y a los españoles, a los de Inglaterra, a todos los que venían de Europa, sus historias. Y ellos le decían bien claro que estos seres venían de arriba, de las estrellas. El punto es que los Selknam fueron aniquilados, fueron perseguidos, los masacraron y cambiaron sus historias. Entonces es muy curioso cómo ver cómo en Shambhala existen estas especies de vimanas donde los seres vuelan dentro de estos vimanas, ¿cierto? Cómo es muy curioso como Shambhala o Agartha o la entrada al mundo intraterreno es la más cercana a la Patagonia. La Patagonia es lo más cercano a la entrada del mundo intraterreno. Porque muy posiblemente los seres que veían los Selknam eran seres que venían de dentro de la Tierra, en sus naves. Claro, ellos los veían venir del cielo, ¿cierto? Porque llegaban en naves, pero venían de dentro de la Tierra. Y tampoco descarto la opción de que hayan venido desde fuera de la Tierra, desde el espacio exterior o interdimensional, de hecho. Porque yo creo que la mayoría de las que la gente llama extraterrestres no son extraterrestres, son extradimensionales, son fuera de esta dimensión. El punto es que los Selknam a ellos sí adoraban. Y los Selknam eran personas inteligentes, no eran nativos idiotas. Ese es el punto que en los libros de historia a todos los, y de hecho no solamente pasa en Chile, pasa en todas las partes del mundo, se dice que prácticamente los aborígenes eran todos idiotas, que eran caníbales, que no sabían nada, y incluso muchas tribus antiguas sabían del universo, cómo se movían los planetas, conocían a Plutón, conocían la órbita de Plutón mucho antes que hubiesen satélites o telescopios. Ellos lo hacían por medio de lo que decían sus hermanos de las estrellas y por lo que ellos podían hacer por esta capacidad mental de la visión remota, que en esos tiempos no tenía ese nombre, por supuesto. ¿Cachai? Y no solamente le pasó a los Selknam. La historia de los Selknam coincide con las historias de los indios Hopi que se comunicaban con los hombres hormiga, que también los hombres hormigas venían del mundo intraterreno y que también se comunicaban con los indios y que también estos seres les enseñaban de la magia, de las hierbas, de la sanación cuántica, de la sanación energética, de las estrellas, ¿cierto? Entonces me empiezan a coincidir las historias. Por ejemplo, en la zona de Perú se habla de las cachinas, ¿cierto? De seres similares a los hombres hormiga. Y así sucesivamente en todas las tribus del mundo. ¿Por qué? Porque de hecho Agartha, o el mundo intraterreno, tiene varias entradas. Hay unas que están en el sur de Chile, está esta de la Antártica, hay unas que están en el sur de Chile, como es en la región del Maule, hay otras que están en el norte de Chile, hay otras que están en Perú, Bolivia, ¿cierto? Pumapunku, cerca de Pumapunku, hay unas que están en México, hay unas que están en Venezuela, hay unas que están cerca de donde habitaban los indios Hopi, de hecho hasta el día de hoy existen los indios Hopi, los Cherokee, los Lakota, los Navajo. Imagínate los Navajos, las historias de los Navajos con todo lo que tiene que ver el rancho Skinwalker. Rancho Skinwalker, de hecho, ahora se está llevando una investigación ya de 5 o 6 años donde está History Channel, ¿cierto? Ahí con astrofísicos, con gente muy experta, con muchos recursos que están estudiando todo lo que pasa ahí. Ahí vamos a hablar del rancho Skinwalker, que está bien interesante también. También tiene que ver con dentro de la Tierra. Ok,
Entonces, ¿qué pasa? Que la Patagonia se exterminó a esta gente, po, a esta gente que finalmente decía la verdad, po, y que se ha desmentido en todas las culturas del mundo, ¿cierto? Lo otro muy interesante, y si pudieron apreciar aquí en esta foto, no tengo cómo tomar la foto. Oh, la chique más. Help me. Rayos. Tengo paciencia, no sé cómo agrandar la foto. What the fuck? ¿Qué hice? No la puedo tomar. Ya, voy a tener que hablarlo así nomás. Tenía la foto aquí de un gigante, que este gigante existe y está comprobado que es biológico. No, doble clic no agarra. Estoy dándole like a mi mismo like, ¿viste? ¿Qué hice más fuck? La que soy. Ya, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las fotos que tengo ahí, que es de un gigante, el cual no les puedo mostrar, a ver ahora con la fe. Ya, no la puedo agarrar. Se fue a la fucking. Ya, entonces, un gigante que yo tengo ahí en la foto fue descubierto en el año 1640 aproximadamente y se llama Dan Pau. Así le llamaron al gigante. Este es un ser biológico con un cuerpo orgánico, con un esqueleto, ¿cierto? Con estructura ósea real y mide 3.6 metros y tiene dos cabezas y se llama Tampau. Ustedes pueden buscar en YouTube o pueden buscar en Google sobre este ser y este ser se exhibe creo que está en Estados Unidos, si no me equivoco, en un museo de Estados Unidos lo exhiben y nadie lo ha investigado. ¿Por qué? Porque no dan acceso a hacerles estudios de ADN. Y este ser lo encontraron en la Patagonia. La Patagonia chilena. Este ser es chileno. Ya no lo puedo tomar. Fuck. Qué rabia. Ya no importa. Entonces, ¿por qué la Patagonia se llama Patagonia? Cuando pasó este caballero, ¿cierto? Ladrón genocida de Magallanes, dice que ellos se fueron acercando y que al acercarse a las tierras de la Patagonia lograron ver gigantes. Y eso es historia. Ese texto de Magallanes es historia. Y él dijo que sus hombres le llegaban casi a la cintura. Claro, porque este ser medía 3.6 metros. ¿Cachai? Y este ser, cuando ellos se acercaron, bueno, Hernán Magallanes cuenta la historia de un gigante que habló incluso con ellos, ¿cierto? Y que no le entendían, que no era este ser momificado que yo les dije. El punto es que Hernán Magallanes confirmó el gran tamaño de las personas que vivían en la Patagonia. Y les llamaron patagones, ¿cierto? Por pata, porque su pata era muy grande. Entonces los patagones le decían a los gigantes. Por eso es que se llama el extremo sur de Chile la Patagonia. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salieron estos gigantes? ¿Habrán sido los mismos que veían los Cernam? ¿O habrán sido los mismos tipos de gigantes o similares gigantes que venían desde el mundo intraterreno? Porque recordar, ¿cierto? Que lo que les decían delante, que la Patagonia era el punto más cercano a la entrada al mundo intraterreno. Y ellos venían constantemente, entonces pueden perfectamente uno de ellos o varios de ellos haberse quedado acá, ¿cierto? Entonces me hace sentido, me hace mucho sentido. Todo empieza. Aquí agarra la foto. Perfecto. Este ser se llama Dan Pau y tiene dos cabezas. Y esto no es algo hecho a mano, que le pusieron una cabeza, que son cabezas falsas. No, esto es real. Y eso es lo más increíble. Mide 3.6 metros y es real. No es manipulado ni nada. De hecho, este ser está momificado. Se dice que las personas le rendían culto a este ser. ¿Ok? Busquen la historia. Se llama Dan Pau, se llama este ser.
Vamos a bajar por acá arriba para que no se me vuelva a pegar por abajo. ¿Ya? Entonces, ven como todas las cosas empiezan a coincidir. Y aquí yo les estoy hablando no solamente de la experiencia en visión remota que tuve yo, ¿cierto? Que es por medio del mentalismo, por medio de una proyección mental, sino que es lo que también dicen los hinduistas, los orientales, Richard Byrd, que es lo que se muestra aquí en Google Earth, cuando donde tapan la entrada al mundo intraterreno. Vamos a bloquear a este sujeto que se llama Gao, que es un ser ignorante como cualquier otro. Entonces, no, yo no me desdoblo, yo hago proyecciones mentales. Qué inculta la gente. ¿Sabes que no me da rabia? Me da pena por ello. Su poca capacidad de abrir la mente. Eso es lo que yo veo en esa gente que se ríe. Porque, mira, yo respecto a las personas que mienten, como por ejemplo ese caballero de, ¿cómo se llamaba? Mr. Tartaria. Yo lo veo y cuando veo mentira a mí no me causa risa, a mí me causa pena también porque está mintiendo y está manipulando mucha gente, ¿cachai? Pero, por ejemplo, cuando hay personas así como ese, como Cristian Duarte o como los otros, ¿cierto? Que finalmente se ríen de todo esto, veo la poca capacidad de hacerse preguntas, la poca capacidad de ver la historia, la poca capacidad de conectar puntos históricos y sacar deducciones. Mira, son tan limitados mentalmente que aun cuando ellos no crean en esto, ni siquiera le dan el beneficio de la duda, de decir, oye, sí, mira, hay algo que no me cuadra. ¿Por qué? Porque los hinduistas decían esto y mostraban estas fotografías. Porque los japoneses, los chinos decían esto y hay estas fotografías. Porque en México se habla de esto y hay estas pruebas. Porque en Chile se habla de los Patagones y hay estas pruebas. Porque tenemos fotos de Google Earth donde están manipuladas digitalmente. ¿Cachai? Entonces, la gente que se ríe se cierra a todo eso. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que Dan Pau es real. Busquen información de él. Los Selnam, por supuesto que también son reales. Y miren cómo se disfrazaban, ¿cierto? Que no corresponde con un ancestro indígena. No corresponde decir que es mi ancestro, ay, por eso me disfrazo con una cabeza larguísima, ¿cierto? Ellos se disfrazaban de lo que veían. Oye, la gente. Pero si eres chileno, hubiese votado un 4 de septiembre por algo bello. Mira, po. Ya, vamos a bloquearnos. Ya, entonces, caché que ahí es donde yo les digo que coincide con lo que yo he visto. Ahora, otra cosa, el mito de los gigantes no se da solamente acá en Chile, ni en las historias hinduistas, ¿cierto? Se da en todo el mundo. Se dan en absolutamente todo el mundo. Por ejemplo, hay una historia, el otro día en YouTube vi una historia de Rusia, donde un padre y un hijo salieron a pescar y con una tormenta se perdieron y entraron en un remolino en medio del mar y resulta que ellos perdieron la conciencia y cuando despertaron ellos estaban dentro del mundo intraterreno y las personas que estaban ahí eran humanos gigantes. Y así sucesivamente un montón de historias, un montón y montón de historias. Si ustedes leen, otro dato, si ustedes leen, por ejemplo, a Todd, el Atlante, en su libro Las Tablas Esmeralda, Todd dice que Todd es Ningu Shiva en la cultura sumeria, ¿cierto? Y Ningu Shiva en la cultura sumeria es hijo de Enki, es decir, Todd era hijo de Enki, un Anunnaki. Y los Anunnakis no son extraterrestres, son extradimensionales. No pertenecen a esta dimensión, pero pueden estar en esta dimensión. El punto es que Thoth
el cual después en Egipto fue tomado como, y fue diosificado como el dios de la sabiduría, Tot en el libro Las Tablas Esmeralda cuenta cómo él en el mundo hizo una cavidad y despejó el mundo intraterreno, es decir, él creó una gran cavidad para él poder habitar y todos los suyos. Entonces, la antigüedad del libro de Tot de las Tablas Esmeralda tiene más de 36.000 años. De hecho, los Anunnaki, según Zecharia Sitchin, ¿cierto? El que descubrió el idioma sumerio, dice que los Anunnaki llegaron hace 446.000 años. ¿Ok? Entonces, finalmente, Tot, este hijo de Enki, ¿cierto? Que Enki es el bueno, ¿cierto? Enlil es el negativo. De hecho, Enki, si ustedes lo llevan a la comparación de la Biblia, Enki es el Lucifer, pues. Pero resulta que Enki no era el malo, era el bueno. Y el que quedó arriba fue Enlil. Y Enlil venía persiguiendo a Enki. Ahí, mira, ahí ya nos vamos a la historia de Enki y Enlil, ¿cierto? Que ahí ya nos vamos a los textos sumerios. Y ahí es otra historia bastante larga que también podemos hablar de él. ¿Ya? Pero hay una tergiversación en la historia que no corresponde. Entonces Tot, como les comentaba, él habla de que él abrió los grandes salones de Amenti. Y los grandes salones de Amenti eran el mundo intraterreno. ¿Cachai? Tienes que leer, tienes que leer. Tienes que leer la historia de Tot. Se llama Las Tablas Esmeralda. Léanlo. Ahí Tot, incluso él dice que él fue el que construyó todas las pirámides del mundo. Las de Egipto, las de México, todas las pirámides. Y que éstas servían de faro hacia el universo. ¿Por qué? Porque estas pirámides proyectan energía, proyectan verdaderos rayos de luz hacia el universo y que sirven como faro para naves extraterrestres. ¿Ya? Entonces, les dejo ahí, tienen que estudiar a Todd, porque él habla de los orígenes de la historia. De hecho, Todd habla incluso de por qué se llevó a cabo el diluvio universal. Él dice que el ser humano abrió, gracias a la magia, abrió portales hacia dimensiones oscuras en busca de más poder y que esos portales debían ser cerrados y no había otra forma de cerrarlos porque eran muchos y eran muy grandes y la única forma era la de inundar todo el planeta para cerrar todos los portales de la oscuridad. De hecho, Todd, cuando ustedes escuchan hablar a Todd en este libro, ¿cierto? Las Tablas Esmeralda, es como escuchar a Jesús. Todd ama a la humanidad. De hecho, Todd es el guía de la humanidad por excelencia. Ahí ustedes cuando estudien a Todd van a comprender. Y bueno, como les decía, Todd fue el que abrió estas grandes cavidades dentro del planeta para poder habitarlo. Entonces, lo otro es que el planeta no coincide, pero en nada, con la historia oficial que te cuentan en el colegio de cómo es el planeta, donde está la corteza terrestre, después viene otra corteza de no sé qué, y después otra corteza, y en el centro un núcleo de fuego o de lava. No, no es así. Finalmente, no coincide la historia en nada. Les han mentido en todo. Les aseguro que en el colegio les han mentido en todo. Todo, y siguen mintiendo. Entonces, la historia está súper errónea. Ya, a ver, vamos a leer un ratito los comentarios. Dicen que hay laboratorios bajo las pirámides. Hay de todo abajo las pirámides. Abajo de las pirámides de Giza, de hecho, hay una entrada al mundo intraterreno. Lo otro es que al lado de las pirámides está la Esfinge, ¿cierto? Y Tot dice que él, cuando llegó a la Tierra, escondió su nave bajo tierra y que sobre la nave construyó la Esfinge. Tot hizo la Esfinge. Las personas... Ah, ya, ¿cómo puedo entrar a tus cursos? Las personas que quieran aprender a hacer visión remota, háblenme por interno. Y les tengo una noticia, antes de comenzar a seguir hablando. El día 6 de febrero, voy a hacer una clase. Mira, el día 6 de febrero voy a hacer un curso de una clase. Me explico.
Muchas personas me han hablado por interno diciéndome que no les alcanza la plata para hacer mis cursos. Y eso que mi curso vale 80.000 pesos chilenos nomás. No, no es caro en comparación a otros cursos que son carísimos y que no te enseñan nada. Entonces pasa que hay gente que igual dice que lo encuentra caro y todo el tema, y mucha gente me ha hablado que cómo pueden acceder a mis cursos, ¿cierto? Y todo eso. No, no se requiere edad. Claramente que no voy a aceptar a un niño de 5 años, pero no, la edad puede ser variable, de 18 para arriba puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Quiero hacer una clase por el valor de 15.000 pesos chilenos, que en dólares yo creo que deben ser 20 dólares o 19 dólares por ahí. Voy a hacer una clase por 15.000 pesos chilenos o 20 dólares aproximadamente, donde en una clase de 2 horas y media a 3 horas voy a dar solo técnicas, técnicas y técnicas. No, no les voy a dar historia de la visión remota, no, vamos a ir al grano. En una clase voy a dar todas las técnicas que más pueda de visión remota. ¿Qué es la visión remota? La capacidad de ver, observar, sentir, tocar a distancia o por medio del mentalismo. Finalmente yo enseño mentalismo. Las personas que quieran acceder a esa clase, háblenme por interno, vale 15.000 pesos chilenos o 20 dólares vía PayPal o Western Junior. La clase va a quedar grabada, pero en una clase voy a dar mayor cantidad de técnicas para que desarrollen y comiencen a practicar la visión remota por parte de ustedes, obviamente. Yo les voy a dar solamente una clase, pero con las técnicas, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a poder saber cómo entrenar después. ¿Cachai? Cómo practicar la visión remota después. Entonces, eso es lo que les va a servir. Y yo les voy a dar todas las técnicas que más pueda. Entonces ahí ustedes las anotan, igual va a quedar la clase grabada. Entonces, con esas técnicas ustedes van a poder desarrollar sus capacidades psíquicas y no solamente la visión remota. Yo tengo muchos alumnos que llegan a mí para aprender visión remota y aparte de desarrollar la visión remota, comienzan a ver auras, comienzan a hacer precognición, tienen la capacidad de sueños lúcidos, se les desarrolla la capacidad de viajes astrales. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú limpias la mente, limpias la computadora, todas las aplicaciones empiezan a desarrollarse muy rápida. ¿Por qué? Porque eso es algo que yo no coincido con los maestros que hacen estos cursos, ¿cierto? De registros akáshicos, constelaciones familiares y sanación del vientre, sanación del niño interior, todos esos montoneras de cursos que hay cientos de cursos finalmente. ¿Qué es lo que no me gusta de la gente? Que la gente, por ejemplo, alguien viene y te empieza a hablar de registros akáshicos, ¿ok? Pero finalmente, tú para todo, para mediunidad, registro akáshico, sanaciones, todo, absolutamente todo funciona por medio de la mente. ¿Por qué? Porque ya lo decía el gran Hermes Trismegisto, que de hecho Hermes Trismegisto es la tercera reencarnación del dios Thoth. Hermes Trismegisto decía, el todo es mental, el todo es mente. Entonces, por ende, en el todo están todas las dimensiones, todas. La de los ángeles, la del astral, bajo astral, medio astral, la 3D, la 4D, todas las dimensiones, absolutamente todas son mentales. Y por ende tú puedes acceder por medio del mentalismo. ¿Cuánto vas a poder observar? ¿Cuánto vas a poder percibir? Cuánto tú tengas capacidad. Es por eso que se debe entrenar. La mente es como un músculo, ¿cierto? Tu músculo, si tú, por ejemplo, si tú nunca has levantado una pesa en tu vida y quieres llegar y levantar una pesa de 80 kilos, no vas a poder, va a ser imposible, ¿cierto? Porque tu músculo, tú nunca lo has entrenado para eso. Pero, por ejemplo, si este músculo tú lo empiezas a entrenar con una pesa de 10 kilos, empiezas ahí, 10 kilos, una semana. Segunda semana, 20 kilos. Tercera semana, 30 kilos. Y así sucesivamente hasta que llegas a los 80. Pasa lo mismo con la mente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este curso que voy a dar el día 6 de febrero, sábado 6 de febrero a las 19 horas Chile, les voy
en una clase por 15.000 pesos o $20, les voy a enseñar la mayor cantidad de técnicas para que ustedes puedan practicar, pero por su cuenta. Los que se quieran inscribir tienen que hablarme por interno, aquí por TikTok. Ahí yo les mando mi WhatsApp y ahí ya les mando el resto de la información. Es que yo no los puedo anotar porque no me voy a acordar, pues tienen que hablarme por interno, por acá por TikTok. ¿Cachai? Y ahí yo les mando mi WhatsApp y les mando toda la información y el resto es hacer el pago y después esperar la clase, ¿no? ¿Ya? Así que a los que les interese, háblenme. Es online, es vía Zoom. Ya, sigamos con el tema. Ujú. Es online. Ya. Entonces, hay otro caballero, por ejemplo. Ah, para terminar con este caballero de. ¿Cómo se llama? Tartaria, Mr. Tartaria. Este caballero, por ejemplo, lo otro que dice es que él fue a la Antártica y que en la Antártica se bajaron él y como un grupo más de personas, como 6 personas más, y que llegaron y que vieron un cubo, ¿cierto? Una de las experiencias de este caballero, y no son experiencias de sueño ni mentales, no, él dice que fue, ¿cachai? Entonces, este caballero dice que llegaron y que vieron un cubo, el famoso cubo, y dice que ellos lo iban a tocar, y dice que el cubo se abre y aparecen 3 seres gigantes, y que les dicen, les tiran como un rayo o algo así, y les dicen que se vayan, que si no van a morir, una cosa así. Y el punto es que todos arrancaron, según él, dice que todos arrancaron, pero que cuando todos se subieron al barco, él se bajó y se devolvió al cubo y lo tocó. Mira, desde ahí, cuando yo escuché eso, ya no me coincide. Porque si cuando todos se acercaron y iban a tocar el cubo, salió un ser que les prohibió eso y los espantó, ¿por qué es que después se fueron todos y volvió él solo y él sí pudo? No coincide, po. Si él no es un elegido, ese es el punto, que él se cree un ser superior, como tocado por los ángeles, no sé. ¿Cachai? Porque si alguien te prohíbe tocar algo, o sea, ay, porque no estoy, no te vi. No, pues si ellos perciben, pues por algo, supuestamente ellos salieron cuando iban a tocar el cubo en la primera instancia, ¿cachai? Entonces desde ahí ese caballero es un mentiroso compulsivo, igual que, como les decía yo, igual que esta mina que decía que había trabajado con Miyazaki en el estudio Ghibli, ¿cachai? Que después digo que era todo mentira, terrorífico. No sé cómo puede... Bueno, he conocido gente muy mentirosa en mi vida y no me extraña. ¿Algún libro que recomiendes para aprender y estudiar la visión remota? Sí, podrían empezar por Kybalion, podrían empezar por estudiar a Neville Goddard, podrían empezar por estudiar a Saint Germain, podrían estudiar al mismo Todd en las tablas Esmeralda. De hecho, Todd en el libro Las tablas Esmeralda también habla de la visión remota, po. Él dice que el ser humano no está encerrado en el cuerpo, dice que el ser humano puede romper los grilletes de la carne por medio de la relajación. Y él habla incluso de eso. Él dice, relájate, cierra los ojos en una habitación sin ruido y rompe los grilletes de la carne. El hombre es libre. Entonces, imagínate, todos 36.000 años atrás ya estaba hablando de esto. Entonces, finalmente pasa que nosotros no sabemos ni coco lo que ocurre. ¿Cachai? Nosotros no sabemos ni coco lo que pasa en la Tierra y la verdadera historia de la Tierra. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos 2000 años con suerte de sabiduría. La civilización más antigua que nosotros conocemos es la Sumeria, que tiene 5000 años de antigüedad. ¿Cachai? Entonces, imagínate, la Tierra cuántos miles de años tendrá, po. ¿Cachai? Entonces, nosotros no sabemos nada. Eh, y bueno, y aquí está, po. Shambhala, Agartha, señores. Y todos los seres que hay ahí. Yo creo que la mayoría de los. Yo creo que la mayoría de las naves que se han podido registrar, ¿cierto? En video acá en la Tierra, creo que la mayoría de las naves vienen de dentro de la Tierra.
Ahora, estas naves también tienen la capacidad de salir de la Tierra, pues de irse al espacio exterior abrir un portal interdimensional y irse a otra dimensión, pues ellos tienen esa tecnología, pues, ¿cachai? Si lo único que no ocupan es la superficie. De hecho, el planeta es más grande dentro del planeta que la superficie. Porque dentro del planeta Todd abrió una cavidad que lo abarca todo. En cambio, sobre la superficie el 70% es agua. ¿Cachai? Y lo otro que dice un amigo de este caballero que Mr. Tartaria, hay otro que se llama Mickey Mouse, parece, que ese le pega un poco más. Oye, la mosca anda, hace un calor acá. Ya. Entonces, resulta que es el Mickey Mouse como que tiene ciertas verdades. El tipo cacha un poco más y no es tan mentiroso como el Mr. Tartaria, pero igual se pierde. ¿Sabes por qué se pierden? Porque ellos simplemente saben lo que estudian. ¿Cachai? Ellos simplemente saben y conectan puntos a veces que son totalmente irrisorios. ¿Cachai? Que no tienen ninguna relación entre ellos. Entonces ahí se pierden. Hay puntos que saben y hay otros puntos que realmente se pierde ese cabro, el Mickey Mouse, el Mr. Mickey Mouse, no sé cómo se llama, que es amigo de Mr. Tartaria. Pero se pierden, por ejemplo, sí, eso es lo otro, que Mickey Mouse promueve la teoría terraplanista y la Tierra no es plana. No, 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 en absoluto. Bueno, yo lo puedo decir desde mi perspectiva de evidencia. Yo las veces que me he proyectado al espacio para poder ver la Tierra sobre, así como desde el espacio exterior, se ve redondita. Se lo juro que sí. Mira, ustedes saben, mira, lo mismo que he hablado acá, ¿cierto? Difícil de creer. Entonces, si yo viera realmente en mis visiones que la Tierra es plana, yo lo diría sin ningún problema. A mí no, me importa poco lo que la gente piense, la verdad. A esta altura de mi vida y de todo lo que yo he hablado ya, a mí me importa poco lo que la gente piense. Y si fuese plana, si yo la viera plana, yo lo diría. Pero la verdad es que yo la veo absolutamente redondita, te lo juro. Y lo otro es que, por ejemplo, hay otro caballero que también es súper mentiroso. ¿Cómo se llama? Hay un caballero que se llama Arlequín. Ahí está, Arlequín. Arlequín dice que es otro igual más parecido al Mr. Tartaria. Dice que él también fue, po. Fue a la Antártica, donde nadie puede ir, pero ellos sí, pues no, nadie puede ir, pero ellos sí. Dice que él pasó el muro de hielo, que tampoco es un muro. La Antártica es una placa de hielo enorme. Que cuando tú te acercas, obviamente se ve como un muro, pero tú te subes a esa placa y puedes caminar kilómetros y kilómetros. Y es una verdadera placa enorme que cubre todo y es hielo. El punto es que en el centro está la entrada a Garta, ¿cierto? Al igual que en otros muchos puntos del planeta. Pero este caballero Arlequín dice que pasó el muro de hielo más allá de la Antártica y que hay otras tierras. Y eso no es así. Eso es mentira. Y si no, bueno, que muestre pruebas, po. Porque si él fue para allá, pues ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Porque ni siquiera el teniente Richard Byrd, que fue con buques de guerra con más de 4.000 personas y equiparado hasta los dientes para sobrevivir al frío, pudo recorrer toda la Antártica. Y no, no está descongelado, está congelado. ¿Cachai? Entonces hay un montón de mentiras que infectan las redes y que la gente finalmente se confunde. Eso es lo que pasa, que la gente finalmente no sabe qué creer. ¿Cachai? Eh, entonces, nada, pues, yo lo único que tengo es mi experiencia con la visión remota, con lo que he vivido, con lo que he visto, y que coincide con lo que dicen los hinduistas, que coincide con lo que dice Richard Byrd, que coincide con lo que dicen los Cernam, que coincide con lo que se dice sobre Dan Pau, la momia del gigante de 3,6 metros de dos cabezas, y que coincide también con las tantas imágenes de Google Earth que han sido manipuladas digitalmente. ¿Cachai? Entonces yo con eso compruebo que en cierta forma lo que yo estoy diciendo no es una locura. ¿Cachai? Porque hay otras fuentes también de las cuales yo me puedo avalar. ¿Cachai? Y comprobar que lo que yo viví en cierta forma coincide. ¿Ya?
Y dicen la verdad cuando ellos dicen ir hacia adentro o es mentira también. Es mentira, sí. No se puede entrar al mundo intraterreno. No se puede. Tú físicamente no puedes. Físicamente no puedes, es imposible porque no es que, aquí hay una cueva y yo voy a bajar 300 metros y voy a estar en el mundo extraterreno. No. Si imagínate que en el punto más profundo del mar, que se llama el fondo de las Marianas, ¿cierto? Que tiene 11 kilómetros, es el punto más profundo de la Tierra y está en el mar, ¿cierto? En la superficie, está bajo el mar, hay el foso de las Marianas, así se llama. El foso de las Marianas tiene 11 kilómetros y ese es el punto más profundo de todo el mundo. Y cuando tú lo ves en macro, yo he visto fotos de cuánto es 11 kilómetros en comparación al tamaño total de la Tierra y es como que una rajadura así mínima, ¿cachai? Para entrar al mundo intraterreno tú tienes que recorrer cientos y cientos de kilómetros. Está muy adentro, ¿cachai? Entonces no es algo que tú puedas acceder con cuerdas, con escaleras, ni con expediciones gigantescas. Una, porque también los seres que habitan en el mundo intraterreno lo prohíben. Lo prohíben. Y si hay una cavidad, si hay una cueva, le ponen una piedra y chao. Todos tienen una versión diferente de la Antártida y no sabemos a quién creer. Sí, pues sí, eso es lo que digo. Pero por ejemplo, lo que yo te digo coincide con todo lo que dicen ellos, pues. ¿Cachai? Entonces hay alguien más que ha podido ver lo que yo he visto. ¿Cachai? Habla del monte Uritorco, o cómo se llame. Ah, sí, pues yo también fui al Cerro Uritorco, en Argentina. ¿Por qué? Por lo mismo. Y eso me pareció súper extraño porque yo también viendo reportajes, yo veo reportajes todo el día. Yo soy fanático y me gusta la investigación desde que soy niño. Eh, Estaba viendo un reportaje sobre la ciudad de Erx, justamente, del Cerro Uritorco, ¿cierto? Y mucha actividad ufológica, seres, desapariciones y todo el cuento, muy extraño. Entonces, yo estaba viendo eso y justo por TikTok, por este mismo perfil, ¿cierto? Como a mí yo tengo muchos seguidores, justo me habla un seguidor y me dice, hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Me parece interesante todo lo que tú hablas, todo el tema. Yo vivo a los pies del Cerro Uritorco. Yo así como ya, y lo encontré raro porque en definitiva yo estaba viendo en la tele justamente el Cerro Uritorco y después me habla aquí por TikTok un hombre de Argentina, ¿cierto? Que me dice que vive a los pies del Cerro Uritorco. Entonces yo lo tomé como una señal. Yo dije, tengo que ir al Cerro Uritorco. Obviamente que voy a ir mentalmente y espero algún día ir físicamente. El punto es, les voy a contar esa historia también. Se dice que en el Cerro Uritorco, dentro de la Tierra, hay una ciudad que le dicen la ciudad de Erx. Y dicen, e incluso decían que había una persona que había podido entrar, en Capilla del Monte, sí. Que había podido entrar físicamente. Y yo creo que, no sé si era verdad eso ya, pero yo creo que no se puede físicamente. ¿Por qué? Mira, pasa que yo empecé a relajar, ¿no es cierto? Entré en estado alfa, en un estado meditativo, y me proyecto mentalmente, bueno, yo como me proyecto mentalmente a los lugares, yo tomo una fotografía del lugar, la empiezo a mirar, la introduzco en mi mente, la recuerdo, la retengo en mi mente, y luego voy a una meditación, y en la meditación, una vez relajado, ocupo mis técnicas para proyectarme mentalmente al lugar. El punto es que yo me proyecto mentalmente al lugar, a Cerro Uritorco, y también empiezo a ver el Cerro Uritorco desde lejos. Y al momento de querer acercarme al Cerro Uritorco, se planta frente a mí, a 1 metro, frente a mí, una luz enorme, muy grande. Y yo intuitivamente supe que era un guardián. Un guardián. Y era una luz, pero yo sabía que él era como prácticamente un guardián que impedía el paso hacia el Cerro Uritorco desde el plano mental. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que yo agaché mi mirada y con mucho respeto
le dije que por favor, son palabras que quizá no vale, no llegan al punto de decirles cómo, pero yo con mucho respeto le dije que yo veneraba a todos los seres que habitaban acá y que con mucho respeto acaso se me podía dar acceso, ¿cierto? En el nombre del Padre, para poder conocer la ciudad de Erx. Y ahí estuve, y estuvo la luz ahí 10 minutos frente a mí. Y yo sentí que en ese momento simplemente tenía que esperar una respuesta. Y ahí estuve, en meditación, esperando. Y yo dije, bueno, si no se me da acceso, no se me da acceso nomás. ¿Ok? Porque estaba este guardián ahí. Y de pronto, este guardián desaparece. Y empiezo a desplazarme hacia adentro, a acercarme al Cerro Uritorco, y de pronto veo, no sé, como era como una luz, así era como media borrosa, y yo me acerco y resulta que de pronto me veo parado en un puente que era muy igual también al puente que aparece en la película Thor, que es el puente que lleva de Asgard al Bifrost. Es un puente de luz de varios colores, que de hecho en una de las últimas películas Hulk peleó contra un lobo gigante. Es un puente como muy colorido, muy grande. Me veo parado sobre un puente así, era idéntico. Yo por eso siempre digo, bueno, y ustedes saben que las películas primado negativo es real. Po. No, no era un sueño, era visión remota, despierto. La visión remota se lleva a cabo en estado alfa, despierto, estado meditativo. Entonces me veo en este puente, ¿cierto? Y miro hacia allá y se veía también una ciudad celestial, era como una ciudad, era muy similar a la de Thor. Yo cuando veo esa película digo, se parece a la ciudad de Erx. Y ¿sabes qué me pasó? Que al mirar hacia allá, yo supe que esa ciudad no estaba dentro de la Tierra. La ciudad de Erx no está dentro de la Tierra. La ciudad de Erx es interdimensional. Tú al pasar el guardián y verte en ese punto quiere decir que estás en otra dimensión. Y en esa dimensión existe la ciudad de Erx. Y de hecho tengo una publicación en mi TikTok, si quieren la pueden ir a revisar, que está bien abajo, donde yo cuento toda esa experiencia. El punto es que yo veo este puente y yo empiezo a caminar por este puente, así, y de pronto me desplazo mentalmente hasta la ciudad, porque eso son cosas que pasan en las proyecciones mentales. Tú donde pones tu vista, si tú quieres ir allá, tú vas. Si estás en un plano mental, estás en un plano donde el tiempo y el espacio prácticamente no existen. ¿Ok? Es como la cuarta dimensión. El punto es que llego a la ciudad y empiezo a ver personas. Y estas personas eran altas y estas personas eran idénticas a los elfos del Señor de los Anillos. Eran idénticos, te lo juro, y se vestían igual, eran iguales, similares, como así como con orejas puntiagudas. Por eso yo creo que en las películas hay mucho primado negativo. Eran iguales a los elfos y era una dimensión que se respiraba el amor, te lo juro. Se sentía, era una vibra de tranquilidad, de amor, de paz, de bondad, de todo, no sé, muy increíble. Y yo estaba fascinado viendo estas columnas enormes de no sé, eran como paredes energéticas, no eran como paredes que tú sabes que las construyeron con ladrillo, con piedra, no, estas eran paredes que si tú las tocabas tú sabías que habían sido hechas como por la voz, como que alguien dijo aquí hágase tal cosa y tal cosa se hizo y tenía una solidez, pero era energético y brillaba así, era como igual como pareció al material del Bifrost, del puente del Bifrost, ¿cierto? Que este puente colorido. Entonces ahí estaba, po. Y aparte de los seres élficos, habían otros seres que eran más pequeños, que eran como de otra especie, ya que no sé, eran raros, eran como, caminaban muy raro, eran como, no sé, yo creo que lo más cercano que podría decir que a lo que se parecían esos seres era como a duendes, pero no eran duendes tan pequeños, eran como de 50 a 60 centímetros, ya, pero no estaban vestidos igual que los duendes, era como se parecían, la vestidura se parecían a los elfos, en el cómo se vestían, pero eran muy distintos físicamente, ¿cierto? Los elfos eran grandes, eran altos, de pelo largo, ¿cierto? Muy bonitos, y los otros eran chiquititos, eran como, no sé, enanos, parecían, eran raros. Lo otro
es que en esta ciudad, yo al verlos, supe que estos seres se teletransportaban. Ellos caminaban. Cuando ellos querían ir de un lugar a otro podían caminar, pero si eran distancias más largas, ellos se teletransportaban. Entonces ellos no tenían vehículos en esa ciudad. Y al acercarme yo a uno de estos castillos, entro y era como una capilla gigante, así como tipo Capilla Sixtina, pero hecha de energía y muy, muy bonita. No como la Capilla Sixtina o todas estas que están en el Vaticano, que uno entra y te dan miedo, se siente la vibra del demonio, básicamente. Que de hecho las iglesias esos son verdaderos comederos energéticos de las entidades negativas. Entonces acá se sentía muy distinto y era muy hermoso. Y lo otro es que sentí que todos esos seres que habitaban ahí en la ciudad de Erx estaban anclados a la tierra en el Cerro Uritorco, ¿ok? Pero de manera energética. Y esta ciudad, lo otro que les comentaba delante también, no estaba dentro de la tierra, era una ciudad interdimensional. Y esta ciudad interdimensional o este plano interdimensional estaba anclado a esa zona del Uritorco porque ellos vibraban en la frecuencia del amor y ellos tenían ese anclaje y esa misión. Era como equilibrar las fuerzas en el mundo. Ellos tenían la misión de irradiar amor hacia la tierra. Porque, no sé, yo supongo que tanta maldad que hay que quizás se deba necesitar un anclaje amoroso, ¿cachai? Y ellos cumplían esa misión, traer la energía positiva a la Tierra a través de sus grandes canales energéticos que llegaban aquí al Cerro Uritorco. Y ahí estaba yo, pues, fascinado. Fascinado, que la visión remota es hermosa, no podría describirlo porque tú dentro, con la capacidad de tu mente, tú eres libre. Tú puedes vivir muchas cosas. Ya lo decía también, por ejemplo, el gran Cerro Uritor, el gran Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg decía que el ser humano por naturaleza y a través de su campo neuronal conectado a la latiz, ¿cierto? Que es el campo unificado donde están conectados todos los campos neuronales, el ser humano por medio de su mente puede recorrer todo el universo y verlo, sentirlo, tocarlo, experimentarlo, por más sutil que éste sea. Eso decía Jacobo Grinberg. El neurofisiólogo más grande de la historia, sin más. Así que, bueno, ya cuando vi bastante de esa ciudad, veía a los seres, ninguno se me acercó a hablar, ninguno como que dijo, oye, ¿y tú quién eres? No, ninguno se me acercó. Y ya cuando vi como lo suficiente, un rato, bueno, abrí los ojos, di las gracias y se acabó. Y esa era la ciudad de Erx, ¿cachai? Lo que sí sentí, que a esa ciudad no cualquiera puede entrar. Eso sí sentí muy, muy claro, porque cuando yo tenía el guardia enfrente, y yo con respeto dije que en el nombre del Padre se me abrieran las puertas, que venía con respeto y con amor a conocer, sentía que me estudiaban, sentía que me observaban. Era como que ellos te ven el corazón. Era como que ellos evalúan tu corazón si es que tú puedes entrar o no. Por algo también había un guardián, porque era una zona protegida. No cualquiera puede entrar, aun cuando sea mentalmente. Y no con esto no me estoy diciendo que yo sea así como, ay, el iluminado o cualquier cosa. No, que no soy así, no me creo eso. ¿Ok? Pero sí tengo un corazón noble. Y ellos lo ven, ellos ven eso, ellos te detectan eso. Sí, Jacobo y Pachita, tremenda historia. De ahí podríamos hablar de ellos también. Pero nada, pues mira los Selnam cómo se disfrazaban. ¿Te parece que eso parece un ancestro? ¿Un ancestro humano? Mira sobre todo ese que parece como un cohete hacia arriba, ¿cierto? Quizás cómo lo veían los verdaderos Selnam. ¿Cachai? Porque imagínate en un tiempo donde los Selnam ellos no tenían tecnología, ellos no tenían de dónde sacar ciencia ficción. ¿Cachai? Entonces ellos expresaban lo que ellos vivían, lo que ellos veían. ¿Cachai? Claro, los vimanas también de la India. Entonces,
No, chiquillos, no voy a hablar de Jacobo hoy día y de Pachita porque es muy larga la historia y ahí me voy a extender mucho. Y ya ahora ya ligerito tengo clases. Y bueno, espero que haya servido de algo mi experiencia en cuanto al mundo intraterreno, mi experiencia en cuanto a toda la investigación que he podido lograr gracias a las investigaciones que he hecho, gracias a las experiencias de Richard Byrd, gracias a los textos hindúes, gracias a la historia real de los Cernam, gracias a las mentiras y el encubrimiento de Google Earth y de todas las aplicaciones que han sido manipuladas, gracias a los restos arqueológicos, ¿cierto? De momias como el Dan Pau, ¿cierto? ¿Cómo saliste de ERGS? Tú das las gracias y abres los ojos y se acabó la proyección mental. Eso es todo. Justamente, los que quieran aprender a hacer visión remota, voy a hacer un curso de una clase, una sola clase. ¿Para qué? Para que sea accesible para todos o para la mayor cantidad de personas. Entonces, el día 6 de febrero, sábado, a las 19 horas Chile, voy a dar esa clase. ¿De qué se va a tratar esa clase? Voy a impartir en una sola clase solo técnicas, técnicas y técnicas y lo que más puedan técnicas para que ustedes después y por sí solos puedan practicar la visión remota. El mentalismo básicamente. Entonces, las personas que quieran acceder a esa clase por 15.000 pesos chilenos o $20 vía PayPal o Western Junior, háblenme por la aplicación de TikTok. Y de ahí yo les mando mi WhatsApp y ahí ya les mando toda la información, ¿ya? Así que, oye, a todo esto, ¿de dónde me están viendo? Sí, yo sé harto de visión extraocular también. También les podría enseñar de visión extraocular. Ahora, no sé si en esa clase alcancemos, pero puedo aprovechar de hablarles lo que más pueda de visión extraocular. Me ven desde México, Panamá, Valdivia, Venezuela. Gracias, Caro. Punta Arenas. Mira, muy cerca de allá de la Antártica. Punta Arenas, Magallanes. Venezuela. Yo te veo desde el norte de Chile, gracias. Desde Colombia, muchas gracias. Saludos a todos. California, Estados Unidos, Córdoba, Talca o Tralca. Supongo que debe ser Talca. Orlando, Perú. Saludos a Perú, Chile, Antofagasta, San Antonio, Viña del Mar. Qué bueno, me alegro.